Vamos a ver en el siguiente tutorial el conexionado de un sistema de sonido, en este caso en el estudio de grabación. Veremos los equipos más habituales de un estudio de grabación como fuentes sonoras y cómo los conectamos estos a la mesa de mezclas, al mezclador. Y sobre todo lo que nos fijaremos es en cableado, en conectores y en aquellos problemas que nos podemos encontrar con las mallas y las tierras de los equipos. Tendremos un micrófono de condensador. Y aquí tenemos el esquema de este micrófono de condensador, el esquema electrónico del micrófono. Este micrófono de condensador lo conectaremos sobre un canal de mesa, un primer canal que llamaremos canal 1. Este canal primero de mesa estará preparado con una entrada XLR para micrófono y una entrada de línea para entrada de nivel de señal de línea. La entrada de micrófono en XLR, en este caso, en esta mesa, nos permite seleccionar qué tipo de entrada queremos trabajar dependiendo del tipo de balanceo que vayamos a realizar. Es decir, tendremos en la parte izquierda el micrófono que balancea la señal de salida. Está todo el esquema eléctrico, que en realidad no nos importa mucho, nos interesa únicamente para saber qué es el esquema de balanceo de la señal. Esta señal irá balanceada a esta otra parte del sistema, que será el canal de entrada de la mesa, y este será encargado de desbalancear esta señal. Como decía, esta parte de aquí nos va a permitir seleccionar por medio de unos interruptores, unos switches, interruptores internos de la mesa, si el balanceo se va a producir de transformador a transformador, de operacional a transformador, como lo vimos en teoría, ¿vale? En la parte teórica. Por tanto, la conexión para realizar esta conexión balanceada será simplemente un XLR con un XLR de lado a lado. Tendremos ya la conexión balanceada, y al estar balanceado estará libre de ruidos toda la transmisión de señal que se produzca desde este punto hasta ese punto. Un segundo caso sería utilizar un micrófono de condensador, pero en vez de meterlo directamente sobre la entrada de micro como antes, utilizar un previo de micrófono. Este previo de micrófono lo que nos va a hacer es adaptar esta señal a otro nivel de señal, en este caso una señal de línea. Podríamos utilizar otro canal, pero por cuestiones de espacio vamos a utilizar este mismo canal, es decir, o utilizaremos o esta entrada de micrófono del canal 1 o esta entrada de línea donde tenemos el otro micrófono de condensador. La conexión de este, similar a la anterior, el micrófono de condensador con respecto al previo lo conectaremos con un XLR, pasará exactamente igual que esta parte de aquí, es decir, este micrófono balanceará la señal, y cuando llegue al previo de micrófono, este previo desbalanceará para tener en su interior una señal desbalanceada. Porque recordemos que el balanceo de la señal solo nos importa para la transmisión de la señal. Una vez en el interior de la mesa o del previo o de cualquier equipo, la señal no tiene ningún sentido que sea balanceada. Este previo lo conectaremos a su vez con la entrada de línea de la mesa. En este caso nos podemos fijar que la entrada de línea ya no es un XLR, sino que es un conector TRS, porque también es una señal de línea, pero también está balanceada. Es decir, el previo se encargará de sacar esa señal de micrófono que ya haya adaptado, haya amplificado, etcétera, etcétera, y balanceará esa señal y llegará a la entrada de línea, que se encargará de desbalancearla también, como decíamos anteriormente, para trabajar en el interior. La particularidad de estas dos conexiones es que en el caso de utilizar un previo, estamos utilizando una conexión a la corriente eléctrica, con lo cual estamos introduciendo en nuestro sistema un factor que puede llegarnos a problemas, que es el factor de la tierra de la señal. Es decir, si este previo, cuando lo conectemos a nuestra toma de corriente, estamos utilizando los tres hilos, fase, neutro y tierra, puede en un momento determinado esa tierra darnos problemas, como a continuación veremos. Un tercer caso sería el de conectar un instrumento cualquiera, una guitarra eléctrica, un bajo eléctrico, cualquier instrumento eléctrico, a nuestro sistema. Nos planteamos cómo conectarlo. Para ello utilizaremos estos sistemas que se llaman cajas de inyección para poder conectarlo a un canal, a un segundo canal. En este caso hemos cogido únicamente el canal de micrófono, eliminando la parte de línea, porque es la parte que vamos a utilizar. Este instrumento lo conectaremos directamente a la caja de inyección. La caja de inyección ya vimos en la parte teórica que es un elemento que se encargará de coger esta señal y hacer tres cosas con la señal de la guitarra del instrumento. La primera, bajar el nivel de señal. El nivel de señal de instrumento es más alto que uno de micrófono, pero más bajo que una de línea. Vimos en teoría que para que hubiera una total transmisión de señal desde este instrumento hasta este canal de mesa, tenía que cumplirse que la impedancia de salida de este equipo fuera 10 veces menor que la de este. Es decir, que este equipo viera una impedancia de entrada 10 veces menor. De esta manera aseguraríamos que la mayoría de la señal caiga aquí y no se quede por el camino.
Y por último nos va a balancear la señal, porque aquí una salida de instrumento tenemos únicamente 2 hilos, no tenemos 3 hilos. Un instrumento no balancea la señal, por regla general. Puede haber particularidades, pero por regla general no lo balancea, con lo cual utilizaremos esta caja de inyección para balancear. En conclusión, utilizamos la caja de inyección para 3 cosas: balancear la señal, adaptar la impedancia y bajar el nivel a señal de micro. En ese momento ya tenemos la señal de micro, lo conectamos a nuestro canal y lo que faltaría, las cajas de inyección nos permiten también otra salida para simultáneamente llevar la salida de la señal a un amplificador. ¿Con qué intención? Con la intención de tener la caja de inyección, si nos fijamos, el recorrido de la señal es el siguiente. Este iba por aquí. Es decir, la señal sale de la guitarra pero no entra en ningún momento en el amplificador. Por tanto, ¿qué va a ocurrir? Que la señal que nosotros tengamos dentro de la mesa de mezclas va a ser la señal de sonido de la guitarra, pero no el sonido del amplificador. En muchas grabaciones queremos tener la señal del amplificador. Entonces lo que se hace es colocar un micrófono. Este micrófono grabará la señal de la guitarra y después del amplificador, y tendremos por una parte la señal del micrófono y por otra parte la señal limpia, que se llama, por medio de la caja de inyección. Por último, en este conexionado lo que tenemos que tener en cuenta es que este amplificador, al igual que pasaba con el previo, también lo conectaremos a una toma de corriente. Por lo tanto, si disponemos de 3 conectores en esa toma de corriente y en ese conexionado del amplificador, que sería lo ideal, esa toma de tierra también la tendremos introducida en nuestro sistema. A posteriori veremos qué ocurre con esto. Por último, vamos a ver el caso de una señal de línea balanceada. Hemos visto 3 señales de micro que entraban en 3 canales, ahora una señal de línea balanceada. ¿Qué señal? Por ejemplo, la de un reproductor, me da igual, un CD, un minidisc, cualquier tipo de reproductor que tenga señales balanceadas de salida, como es este caso. De hecho, este equipo tiene señales balanceadas, entrada balanceada y señales entrada y salida no balanceada. Esta señal balanceada, en este caso con XLR, también tendremos que introducirlo en una entrada de canal. No nos tenemos que confundir que porque veamos un XLR pensemos que es una entrada de micro. Acordémonos de los niveles de señal, que es una salida de este equipo, una salida de nivel de línea, con lo cual necesitaremos un cable de XLR a TRS para poder conectarlo en nuestra entrada de línea del canal 3. De la siguiente manera, uno lógicamente para cada uno de los canales. En este caso, nuevamente, el equipo será un equipo que esté alimentado y también dependerá de esa toma de tierra. Normalmente estos equipos no tienen toma de tierra, los equipos de reproducción. Esto puede ser por 2 razones. Una, que no lo tenga directamente, con lo cual no estará protegido contra derivaciones. U otra es que existen equipos electrónicos que se llaman de clase 2, que vienen protegidos ya contra derivaciones. Es decir, internamente están preparados para que no se produzcan derivaciones, o que la derivación vaya a otro sitio. Lo que ocurre es que hay muchas veces que estos equipos son de clase 1, no de clase 2. Con lo cual sí que se pueden producir derivaciones. Estos equipos normalmente están en racados, que se llama, es decir, acoplados a un chasis, a unos perfiles metálicos dentro de un armario para su almacenamiento o para su transporte. Por último, comentar que lógicamente ese mezclador, hemos puesto solo 3 canales, pero tenga los canales que tenga, también estará conectado a la alimentación. Y nos volverá a ocurrir lo mismo que nos ocurría en el equipo de reproducción, en el amplificador y en el previo. Es decir, si tiene 3 conexiones, que sería lo idóneo para que pudiera haber derivaciones a tierra de que se produjeran en la mesa y no nos la lleváramos nosotros esa derivación, puede producir problemas que a continuación veremos. Como comentaba, todos esos equipos estarán conectados a toma de corriente, que tenemos que tener en cuenta que no puede ser la misma que de los sistemas de iluminación. En este caso he puesto sistemas de iluminación espectaculares, pero podrían ser los propios sistemas de iluminación del estudio, o el sistema de aire acondicionado, o el sistema de ventilación, o el sistema de iluminación propio del estudio. Tenemos que tener siempre la previsión de tener para el sistema de iluminación una fase, mientras que para todo el sistema de audio otra fase distinta. De esta manera será el primer control que tengamos sobre el ruido del sistema. Vamos a evitar que cualquier ruido que se produzca por control, sobre todo de iluminación, motores o ventilación, se introduzca en nuestro sistema de audio. Es muy común que un ruido de 50 Hz de un eléctrico se nos introduzca en el sistema de audio. Para eso dividimos la corriente eléctrica en 2 fases. Una fase alimentará la señal eléctrica y la otra fase alimentará toda la señal de audio.
Por último, comentar el tema de las tierras que he estado comentando durante todo el momento. Nosotros vamos a tener, cada uno de nuestras conexiones nuestras conexiones de audio tiene un conector que es el conector de malla. Ese conector de malla, esa malla es lo que va a conectar un circuito con otro circuito. Esa malla lo conectará a nivel de tierra, que se llama. Es decir, si este equipo está conectado a tierra, esa tierra internamente por el circuito irá conectada con la malla, esa malla irá conectada con este circuito, toda la circuitería esta irá conectada con su tierra, es decir, con esta tierra de aquí. ¿Qué ocurre en este caso? Que nosotros tenemos cerrado el circuito este con la señal, el vivo, el retorno y la malla. ¿Qué ocurre en el momento que nosotros tenemos, por ejemplo, este caso de aquí, que tenemos este también conectado a tierra y este también conectado a tierra? Con lo cual se nos van a producir un circuito cerrado por aquí, pero también está cerrado por aquí. Con lo cual se nos pueden producir una cosa que se llaman bucles de tierra. Vamos a ver el ejemplo de otra manera, a ver si nos queda más claro. La conexión de tierra siempre es una estructura muy jerárquica, es decir, la tierra física es el electrodo que nosotros tenemos pinchado a tierra. Esa tierra física protegerá tanto a los sistemas de iluminación como a los sistemas de sonido, que a su vez estos protegerán a todos los equipos, a todas las tierras de todos los equipos y a todas las tierras de chasis y demás. ¿Qué va a ocurrir con el sistema jerárquico? Que yo tendré el electrodo conectado a este cuadro eléctrico, o incluso anterior, incluso jerárquicamente estaría superior. Luego tendremos todas estas tierras que van en los sistemas de sonido, es decir, estas que conectaremos por aquí, todas estas. Y luego tenemos también las tierras internas de los equipos, las mallas, que son estas de aquí. ¿Qué va a ocurrir? Que si yo conecto estas tierras que ya tengo cerrado el circuito y estas de aquí, se me va a producir lo siguiente. Se me va a producir un doble cierre del sistema y esto me va a producir bucles de tierra. ¿Cómo evitamos estos problemas? Muy sencillo, cortando esta conexión de malla de uno de los dos equipos, de tal manera que las derivaciones se irán por esta parte y las derivaciones se irían por esta parte de aquí. ¿Qué va a ocurrir si hacemos eso en un micrófono de condensador? Que si quitamos esa tierra no vamos a tener, o esa malla, no vamos a tener alimentación phantom, porque se ayuda de esa tierra, de esa malla, para poder alimentar. En el caso de una caja de inyección tampoco podemos cortar ese cable porque cortaríamos la alimentación phantom para la caja de inyección necesaria también. Y por último, en un sistema normal de línea, como sería el caso de este equipo o incluso el caso de este equipo de previo, podemos cortar sin ningún problema las mallas de las entradas balanceadas, porque la balanceo no va a producir ningún problema y de esa manera tendremos una derivación a tierra por aquí y otra derivación y hemos evitado el bucle de tierra.